Bueno, comenzamos entonces con miembro inferior. El miembro inferior, ¿qué funciones tiene? Bueno, obviamente, acá sí es estructura bien para la locomoción, ¿sí? Para el movimiento. También nos sirve para mantener el equilibrio y obviamente es una estructura de soporte. Cuando hablamos de soporte, obviamente nuestros miembros inferiores soportan el peso corporal. Cuando veamos pies, vamos a ver que hay un trípode de sustentación. Hay 3 puntos del pie que soportan todo nuestro peso. Así que bueno, esas son las funciones que tiene el miembro inferior. ¿Cómo está conformado? ¿Cómo está conformado el miembro inferior? Vamos a tener lo que llamamos la cintura pelviana, es lo que vamos a ver hoy, ya creo que ya recordarán qué huesitos lo forman, el muslo, la pierna y el pie. Por favor, no cometan el error de a todo el miembro inferior decirle pierna, como dice la gente que no está relacionada con la medicina. Por favor, hablamos de muslo y hablamos de pierna. Ojo que eso ya como futuros médicos no se puede permitir. Entonces, ahí tenemos cómo dividimos el miembro inferior, cintura pelviana, muslo, pierna y pie, y ahí tendríamos justamente lo que yo les decía, las 4 semanas para poder desarrollar cada una de estas 4 partes. Hoy nos vamos a dedicar entonces a la cintura pélvica, la cintura pelviana. Bueno, como ya hemos dicho muchas veces, el esqueleto, recuerden, lo dividíamos en un esqueleto axial venía de eje, y lo formaba la cabeza, los huesos de la cabeza ósea y los huesos del tronco. Y los apéndices que formaban el esqueleto apendicular eran los miembros superiores y miembros inferiores. Y habíamos comentado que ambos esqueletos estaban unidos a través de las cinturas. La cintura escapular o pectoral, que ya conocemos, y la cintura pélvica o cintura pelviana. ¿Qué huesos conformaban la cintura pelviana? Bueno, creo que eso lo deben recordar también. La cintura pelviana lo forman los 2 huesos coxales y el sacro. Quiero hacer una aclaración. Cintura pelviana, como bien dice acá, los 2 coxales y el sacro. Si hablamos de pelvis, ahí sí se incluye el coxis. Esa es una pequeña diferencia, por las dudas, para que lean bien las preguntas. Cintura pelviana son los 2 coxales y el sacro. Si yo hablara de los huesos de la pelvis, hablo de los coxales, del sacro y del coxis, ¿sí? El coxis no participa en la cintura pélvica. Bueno, el sacro ya lo conocemos de la clase de columna, así que tenemos que dedicarnos al coxal. Y acá tenemos una noticia regular, porque el coxal, de todos los huesos que tienen para este primer parcial, es el más complicado de todos. Es el hueso que tiene más detalles, es el hueso que a mi criterio les va a dar más trabajo. Así que vamos a ir viéndolo despacito, lo vamos a ir detallando bien. Cualquier cosita me vuelven a preguntar. Bueno, el coxal, lo primero que tenemos que decir, fíjense, acá está coloreado en 3 colores y dice ilion, isquion y pubis. ¿Por qué? Porque el coxal primitivamente está formado por estos 3 huesos, el ilion, el isquion y el pubis. El ilion está en el sector superior, a mí esta imagen me gusta mucho porque queda muy clarito cuál es cada parte, cada una con su nombre, ¿sí? El ilion, como puede ver, está en el sector superior del hueso. Pubis y isquion están en el sector inferior. Pubis sería en el sector anteroinferior, porque el pubis está adelante. Piensen dónde tenemos el monte del pubis o el vello púbico, y ahí uno se imagina dónde está el pubis. El pubis está ubicado entonces en el sector anteroinferior del coxal, en tanto el isquion es el sector posteroinferior del coxal. Estos 3 huesos posteriormente se van a unificar, se van a unir. Ahí vamos a tener una articulación ósea. ¿Recuerdan? Una articulación inmóvil. Las articulaciones inmóviles óseas se llamaban sinostosis. Estos 3 huesos primitivos luego se unifican
en uno solo, que es el coxal. Y esa fusión comienza alrededor de los 15 años de edad, en la adolescencia. ¿Qué tipo de hueso es el coxal? Bueno, el coxal es un hueso plano. Es un hueso plano, me va a delimitar una cavidad, que es la cavidad pélvica, brinda protección. En algunos textos, no en los más populares de anatomía, los que ustedes conocen, dicen que es un hueso irregular o mixto. ¿Por qué? Porque funcionalmente no solo brinda protección, sino que también soporta presiones. Entonces, bueno, ahí funcionaría como hueso corto. Eso no lo digan, o sea, simplemente yo se los digo como un detalle, que en algún texto puede figurar como hueso irregular o mixto. Pero nosotros nos quedamos con el concepto de que es un hueso plano, es un hueso plano, forma parte de la cintura pélvica. Y obviamente es un hueso par porque tenemos dos. Bueno, para su descripción, el coxal va a tener dos caras, una cara lateral, una cara medial, y cuatro bordes: superior, inferior, anterior y posterior. Dos caras y cuatro bordes: cara lateral y cara medial. Y cuatro bordes: superior, inferior, anterior y posterior. En esta imagen, esta vista que ustedes están viendo acá, esta es la cara lateral del coxal. Esta es la cara lateral del coxal. Este va a ser el borde superior. Este es el borde inferior. Este es el borde anterior, ahí lo marcamos, y este va a ser el borde posterior. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Para eso nos vamos a ir a esta imagen y vamos a comenzar con la cara que estamos viendo, todo esto que estamos viendo, que es la cara lateral. Empezamos de arriba hacia abajo. Todo esto que vemos en amarillo dijimos que era el ilion, el hueso se llamaba ilion. Bueno, esta parte, alguien dijo, ay, esto parece como un ala. Bueno, se lo conoce como el ala del ilion. O también, algo yo creo que es importante recordar, fíjense que acá dice cara glútea, podemos decir cara glútea o fosa glútea, porque ahí se van a insertar justamente los tres músculos glúteos. Entonces, ala del ilion, conocida también como cara o fosa glútea, destinada a la inserción de los músculos glúteos. Fíjense que acá dice líneas glúteas, acá tenemos tres líneas para la inserción de los músculos glúteos. Un poquito más abajo en el ilion, este segmento que le decimos cuerpo. Ahora todo lo vamos a ir remarcando en colores, como me gusta a mí. Luego tenemos un segmento importante, que es esta cavidad que uno le hace reconocer fácilmente qué cara estamos viendo del coxal. Cuando yo veo esta cavidad, esto va hacia afuera, esta es la cara lateral. Bueno, esta cavidad se llama acetábulo. Acetábulo. Pueden encontrarla también como cavidad cotiloidea, pero vamos a hablar de acetábulo. Fíjense, por eso me gusta esta imagen con los tres colores, que justamente es el punto donde se unen esas tres primitivas piezas óseas que tiene el coxal. Aquí, eso ocurre, la unión de los tres huesos primitivos ocurre aquí en el acetábulo. Tenemos dos grandes partes en el acetábulo. Fíjense, esto que tiene forma de semiluna, que ahí figura como cara semilunar, forma de semiluna, esa es la primera de las superficies articulares que conocemos de este hueso. ¿Con quién va a articular? Con la cabeza del fémur. Va a ser la articulación coxofemoral. Eso va a tener un borde bastante marcado, presenta un borde bastante marcado, sobresaliente, conocido como limbo. Este acetábulo presenta un borde bastante marcado que lo llamamos limbo. Y en este acetábulo entonces encontramos el sector articular, es este que tiene forma de semiluna, de media luna. Y este sector central que tenemos ahí, que es justamente donde se reúnen los tres huesos primitivos, ese sector es no articular, Ese sector es no articular y se lo conoce como fosa acetabular. Fosa acetabular. Es este segmento.
Y un poquito más abajo nos encontramos con un agujero grandote, ¿eh? El agujero obturador o foramen obturado. Ese agujero va a estar cubierto por una membrana que llamamos obturatriz, por los músculos obturadores. Hay dos músculos obturadores que pertenecen a la región glútea, uno interno y uno externo, y va a pasar por ahí un paquete vasculonervioso. Como ya les había comentado, cuando hablamos de paquete, en anatomía paquete es arteria, vena, nervio. Por ahí pasa el paquete vasculonervioso obturador. Marcamos entonces todo lo que hemos dicho de esta cara. Ahí vamos a ir marcando. Todo esto es lo que corresponde a cara anterior. Yo por si quieren ir sacando una fotito. Todo lo que tenemos marcado en color azul. Ahí está. Eso es lo que tengo que saber entonces de esta cara lateral o medial. Repasamos ligerito. Ya sabemos que este sector de color amarillito es el ilion. Este sector grande es el ala del ilion. Puedo llamarla, a mí me gusta más decirle fosa glútea o cara glútea, destinada a la inserción de los músculos glúteos. Este segmento es el cuerpo del ilion. Luego, esta cavidad bien marcada, acetábulo, con este borde que la remarca, que lo llamamos limbo. En este acetábulo tenemos este sector articular en forma de media luna y este sector central que es no articular y lo llamamos fosa acetabular. Más abajo, el agujero obturador, muy fácil de ver, está cubierto por la membrana obturatriz y los músculos obturadores y pasa por ahí, siempre que veáis un agujero es porque va a pasar algún elemento, por ahí pasa el paquete vasculonervioso obturador. ¿Vamos? Eso es cara lateral de este hueso. Saquen una fotito así tenemos bien marcadito qué es lo que tienen que saber de esta cara. Porque con todo junto y sin nada para remarcar, se hace muy dificultoso. ¿Listo? Muy bien. Los damos vuelta. Ahora, fíjense que ahí yo coloreé con un color diferente cada uno de los bordes del coxal. Ahora vamos a ir viendo bien los bordes del coxal y vamos a ver esta cara, que es la cara interna o medial. Vamos a comenzar con los bordes, ¿sí? Comenzamos con los bordes. El borde superior, lo único que tenemos para decir, vamos a marcarlo ahí, el borde superior está remarcado ahí de color verde, ese es el borde superior, y todo eso que marcamos ahí se lo conoce como cresta ilíaca. Cresta ilíaca. Si están acostados, si están en la cama y no son demasiado gorditos, puede palparse fácilmente el reborde de las crestas ilíacas. En este borde, en esta cresta ilíaca, también se van a insertar los músculos glúteos, también se insertan los músculos glúteos, va a insertarse un músculo que conocen del dorso, ese músculo grandote que era el dorsal ancho. Esta va a ser la inserción distal del dorsal ancho en la cresta ilíaca. Y también se insertan los músculos que se conocen como músculos anchos del abdomen. Pero lo que nos interesa para ahora, sobre todo, es recordar que se inserta el dorsal ancho, porque es un tema de la clase de columna y podría haber alguna preguntita, y los músculos glúteos. Nada más, de borde superior es sinónimo de cresta ilíaca. Todo esto que yo les marqué con esta liñita de color verde. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? Todos estos bordes están de la parte de la cara medial, ¿no? No, de los dos lados. Si yo lo doy vuelta, también lo tenés acá. Ah, claro. Acá lo puedes marcar. Ahí tenés un borde superior. Este que tenés acá es el borde anterior. Esto acá abajo es borde inferior. Y este es el borde posterior. No, los marcás de las dos caras. Lo que pasa es que acá en la imagen todo el texto me lo ponen en la otra cara. Por eso lo doy vuelta. Pero están en las dos. Profe, una consulta. En la cresta ilíaca, ¿quién se inserta? ¿El dorsal ancho y el dorsal ancho y los músculos glúteos? Pues ya le digo que es lo que nos interesa para este examen, pero también se insertan unos músculos que se llaman anchos del abdomen. No les voy a dar el nombre porque si no se vuelven locos, por ahora no. Bueno, nos vamos a ir
a el borde anterior, que yo se los coloreé acá de este color naranja, ¿sí? Primero les menciono todo lo que tengo que conocer de ese borde anterior, lo vamos a ir marcando. Ahí tenemos, ahí está. Esos son, ¿sí?, los 5 puntos que tengo que recordar de este borde anterior. Ahí tenemos esta punta, ¿ven? Donde comienza la cresta ilíaca. Ahí está, ahí. Este punto donde comienza la cresta ilíaca se llama espina ilíaca antero-superior. Esta puntita, espina ilíaca antero-superior. Ahí se va a insertar 2 músculos que corresponden al muslo, que vamos a ver la semana que viene. Uno se llama tensor de la fascia lata, separadito, tensor de la fascia lata, y el músculo sartorio. Eso se inserta ahí, en la espina ilíaca antero-superior. 2 músculos del muslo, tensor de la fascia lata y sartorio. Luego vengo un poquito más abajo y hay otra, ¿ven? Hay como otra punta que sobresale, esa es la espina ilíaca antero-inferior, espina ilíaca antero-inferior. Ahí se inserta, en el muslo tenemos un músculo muy poderoso que tiene 4 vientres, que se llama cuádriceps. 4 vientres, cuádriceps. Bueno, ese músculo se llama recto femoral. Uno de los 4 vientres del cuádriceps se llama recto femoral y se inserta acá, en la espina ilíaca antero-inferior. Entonces, repito, espina ilíaca antero-superior, inserción de tensor de la fascia lata y músculo sartorio. En la espina ilíaca antero-inferior, inserción del músculo recto femoral, que es uno de los 4 vientres del cuádriceps. Sí. ¿Todas estas son inserciones distales? Son inserciones, si es un músculo del muslo, son inserciones proximales. Igual con eso no te preocupes tanto, porque después, la semana que viene, tenés que estudiar músculos del muslo. Así que ahí te vas a dar cuenta. El músculo del muslo se inserta en el coxal y puede llegar a la tibia. Son inserciones proximales. Luego tenemos esta saliencia, bastante marcada. Recuerden que una eminencia es alguien que sobresale. Entonces, esta llamamos eminencia iliopúbica. Nada especial para destacar. Después tenemos, fíjense, esta línea o cresta bien marcada, que llamamos línea pectínea o pecten. Fíjense, línea pectínea o pecten del pubis. Ahí se inserta el músculo pectíneo. Y finalmente, esta punta, el tubérculo del pubis, ahí se insertan también músculos del muslo. En el tubérculo del pubis se inserta el músculo grácil, y los aductores, aductores, largo y corto. Tubérculo del pubis, entonces, el músculo grácil y los aductores, largo y corto. Entonces, repasamos este borde anterior. ¿De dónde a dónde va el borde anterior? Entonces va de la espina ilíaca antero-superior al tubérculo del pubis. Espina ilíaca antero-superior, tensor de la fascia lata y sartorio. Espina ilíaca antero-inferior, recto femoral, forma parte del cuádriceps. La eminencia iliopúbica, nada puntual para aclarar. Y en esta línea pectínea o pecten del pubis, el músculo pectíneo. En esta punta que sobresale, el tubérculo del pubis, el músculo grácil y los aductores largo y corto. Todo pertenece a muslo. ¿Vamos? ¿En la línea pectínea qué era? ¿El qué? En la línea pectínea ¿qué era? ¿Qué se Ese es el más fácil de el más fácil de todos. El músculo pectíneo. Gracias. Nos vamos al borde posterior, que ahí yo se los coloreé, se los remarqué en color azul. Y ahí vamos a marcar entonces lo que tenemos que conocer. Ahí está, ¿ven? Cada uno con un colorcito que me parece así más didáctico. ¿Qué tenemos en este borde posterior? Tenemos espina ilíaca posterior-superior. Antes teníamos anterosuperior, ahora me voy atrás. Posterior-superior.
espina ilíaca póstero-inferior, pero ahí por suerte no tengo inserciones musculares, así que no tengo nada para aclarar. Espina ilíaca póstero-superior, espina ilíaca póstero-inferior. Luego tengo esta, ¿ven? Escotadura, ¿ven? Bien marcadita, profunda. Esta es la escotadura ciática mayor. Por ahí van a pasar elementos vasculares y nerviosos, pero después cuando vemos arterias y nervios se los digo. Por ahí pasan varios elementos de la región glútea. Escotadura ciática mayor, ¿ven? Bien marcadita. Esta punta, como que pincha, por eso le pusieron espina. Le puedo decir espina ciática o isquiática, son sinónimos. Isquion, isquiática viene de isquion, ciático ya está relacionada con eso, ¿sí? Espina isquiática o ciática, como les guste más. Luego tienen la escotadura ciática menor, y después esta saliencia ósea bien grandota, bien marcada, que llamamos tuberosidad isquiática. Esos son los elementos que tengo que recordar de este borde posterior. La espina ilíaca póstero-superior, la espina ilíaca póstero-inferior, escotadura ciática mayor, esta es la escotadura ciática menor, obviamente más chiquita, y entre ambas, esta punta que sobresale, que es la espina isquiática o espina ciática. Y después esta saliencia bien grandota, marcada, fuerte, que es la tuberosidad isquiática. Todos nosotros que ahora estamos sentados, obviamente el peso de nuestro cuerpo no lo están soportando nuestros pies porque estamos sentados. Lo está soportando, ¿quién? Las tuberosidades isquiáticas. Todo el peso de nuestro tronco, nuestra cabeza, en este momento, lo están soportando las tuberosidades isquiáticas. Así que miren si son fuertes. En esta tuberosidad isquiática se inserta, también tenemos varios músculos del muslo. Se va a insertar el aductor mayor, la cabeza larga del bíceps, todo esto es la tuberosidad isquiática. Aductor mayor, cabeza larga del bíceps, semitendinoso y semimembranoso. Todo esto es muslo. Aductor mayor, cabeza larga del bíceps, semitendinoso y semimembranoso. Todos músculos del muslo. Y después tenemos dos músculos que pertenecen a la región glútea, que es el gémino inferior, gémino con G de gato, gémino inferior y cuadrado femoral. Gémino inferior y cuadrado femoral. Ah, y no les dije, en la espina isquiática, acá, en la espina isquiática se inserta el gémino superior. Gémino superior. ¿Ven que tenemos mucho detalle? Del borde inferior, muy poquito para decir. ¿De dónde a dónde va este borde inferior? Profe, Sí, escucho. ¿puede repetir, por favor, los músculos de la tuberosidad isquiática? Sí, cómo no. Por parte del muslo, músculos del muslo, el aductor mayor, cabeza larga de bíceps, semitendinoso y semimembranoso. Por parte de la región glútea, el gémino inferior y cuadrado femoral. Gémino inferior, cuadrado femoral. Gracias. De nada. El borde inferior, muy poquito para decir. ¿De dónde a dónde va? Bueno, es este y va de la tuberosidad isquiática al tubérculo del pubis. De la tuberosidad isquiática al tubérculo del pubis. Lo único que tengo para destacar en este borde inferior, me aparece una segunda superficie articular. Ya habíamos visto el acetábulo para la cabeza del fémur. Bueno, acá me aparece esta carilla articular que les estoy señalando, vamos a colorearla, ahí está, cambiamos de color, la ponemos en verdecito. Esta carilla articular que articula con el otro pubis. Pubis con pubis. Y es la sínfisis pubiana. Justamente sínfisis porque es una articulación de tipo sínfisis.
Era una articulación cartilaginosa, ¿sí? Eso nada más del borde inferior, que se extiende de la tuberosidad isquiática al tubérculo del pubis y presenta esa carilla articular para el otro pubis, pubis con pubis, y esa es la sínfisis pubiana. Bueno, para terminar con este complicado hueso coxal, nos queda la cara medial. La cara medial. Esta cara medial va a estar dividida en dos sectores por esta línea, vamos a marcarla solita, si no nos confundimos, que es la línea arqueada. Esta cara, entonces, medial o cara interna, va a estar dividida en dos sectores por esta línea que llamamos línea arqueada. Algunos textos le dicen línea innominada, como que no tiene nombre. Entonces me queda, por arriba de esa línea arqueada, un sector superior. Por abajo de esa línea arqueada, un sector inferior. En este sector superior, otra vez vuelvo a ver esto que dijimos que era el ala del ilion. Del otro lado yo les dije, recuerdan que le decimos fosa glútea, porque se insertan los músculos glúteos. Bueno, de este lado interno, fíjense que acá abajo dice fosa ilíaca, y es importante recordarlo porque justamente ahí se va a insertar el músculo ilíaco. Entonces, por arriba de la línea arqueada, la fosa ilíaca para la inserción del músculo ilíaco. Ahí lo marcamos. Nos vamos ahora por debajo de esta línea, por debajo de esta línea arqueada, voy a tener esta superficie rugosa que tenemos ahí, que les estoy señalando, que llamamos tuberosidad ilíaca, esta superficie rugosa. Luego me aparece la tercera y última superficie articular del coxal, tercera y última superficie articular del coxal, que es esta carilla articular para el sacro. Esa va a ser la articulación, no digan sacrocoxal, porque articula con el ilion del coxal. Entonces esta va a ser la articulación sacroilíaca. Con imaginación alguien dijo, esto parece que tiene forma de oreja. Entonces por eso lo de aurícula. ¿Ven que no dice articular y dice auricular? Bueno, auricular significa que tiene forma de oreja. Y por último nos queda el agujero obturador, que ya lo describimos del otro lado. Nada más. Entonces, en esta cara medial, recuerden, queda dividida en dos sectores por esta línea, que es la línea arqueada. Por encima de la línea arqueada, el ala del ilion otra vez, pero con la fosa ilíaca, destinada al músculo ilíaco. Después, por debajo de la línea, esta superficie rugosa que llamamos tuberosidad ilíaca, nada para destacar. Esto no se olviden, carilla articular para el sacro, articulación sacroilíaca, y otra vez más abajo vuelvo a ver el agujero obturador. Recuerden entonces que el coxal tiene tres superficies articulares. Tres superficies articulares. Una la vimos en la cara lateral, en la cara lateral, el acetábulo, para la cabeza del fémur. En la cara medial, la acabamos de ver, esta carilla articular para el sacro, la articulación sacroilíaca. Y finalmente, en el borde inferior, una carilla articular para el otro pubis. Pubis con pubis igual a sínfisis pubiana. Esas son las tres superficies articulares. Profe, perdón, pero ¿dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde está la articulación del acetábulo? El acetábulo tenés que dar vuelta, está en la cara externa, está en la cara externa del coxal. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna preguntita de coxal? Dedíquenle un ratito, vieron que tiene detalles. En la tuberosidad ilíaca no hay articulación con el sacro. No, no, la superficie articular es esta, la que dice acá, carilla auricular, esta. Ahí. Esto es una zona rugosa, punto, pero no es superficie articular. Sí, gracias, profe. Profe, ¿Alguna otra preguntita? Es donde se inerva tanto
é o nervo obturador quanto é o nervo obturatório acessório? Por ahí pasa, por el agujero obturador pasa el paquete vasculo nervioso obturador. Tenés la arteria obturatriz, vena obturatriz, nervio obturador. Muy bien. Algo importante, pelvis uno lo vamos a volver a ver cuando veamos más para fin de año los aparatos reproductores, ¿sí? Masculino y femenino, pero hay cosas que yo ya tengo que saber. La pelvis presenta dos estrechos, ¿sí? La pelvis va a presentar dos estrechos con estructuras que ya conocemos. Ahí lo voy a marcar. Muy bien, ahí les marqué con esta línea punteada celeste. Esto es el estrecho superior de la pelvis. Estrecho superior de la pelvis. ¿Quién lo forma? ¿Cómo está delimitado? Bueno, va a participar obviamente el sacro y el coxal. ¿Qué partes del sacro delimita el estrecho superior? Bueno, esto ya lo conocemos. ¿Cómo se llamaba este borde que sobresalía acá arriba, que era bien marcado hacia adelante? ¿Cómo se llamaba esto del sacro? ¿Alguien se acuerda? Promontorio. Promontorio, perfecto, el promontorio. ¿Y esto que teníamos acá al lado, cómo se llamaba? Estas eran las alas. Muy bien, entonces, por parte del sacro, el promontorio y las alas. Por parte del coxal, estructuras que vimos recién. Estas líneas que dijimos, las líneas innominadas. Líneas innominadas. Lo que llamamos la línea pectínea o pecten del pubis. Línea pectínea o pecten del pubis. Y acá estamos viendo, ahí estamos viendo entonces, la sínfisis púbica, bueno, el borde superior de la sínfisis pubiana. Fíjense que acá veo bárbaro las tres articulaciones que les mencionaba antes, ¿ven? El acetábulo para la cabeza del fémur, ahí tenemos una superficie articular, una carilla articular aquí para el sacro, esa es la sacroilíaca, y esta de pubis con pubis, que es la sínfisis pubiana. Esas son las tres superficies articulares. Repasamos cómo está delimitado el estrecho superior, entonces, por parte del sacro, promontorio y alas. Por parte del coxal, las líneas innominadas, la línea pectínea, o pecten, del pubis, y el borde superior del pubis. Ese es el estrecho superior. Marco ahora, en rojo, el estrecho inferior. Ahí les marqué de color rojo el estrecho inferior. ¿Cómo está delimitado este estrecho inferior? Bueno, ¿esto qué es? El coxis, el vértice del coxis. Vértice del coxis, ahí lo marcamos. ¿Esto qué es? Las tuberosidades isquiáticas del coxal, donde dijimos que estábamos apoyados. Tuberosidades isquiáticas. Y acá abajo dijimos que esto era borde superior del pubis. Así que esto que estoy marcando acá, ¿qué es? Es el borde inferior del pubis. Entonces repasamos. Límites del estrecho inferior. Vértice del coxis. Tuberosidades isquiáticas, obviamente del coxal, y borde inferior del pubis. Por encima del estrecho superior, esta zona que les estoy marcando, por encima del estrecho superior, voy a tener lo que llamo la pelvis mayor o pelvis falsa. Eso es por encima del estrecho superior. Falsa, ¿por qué? Porque no contiene ningún órgano pélvico, tiene parte del intestino. Ya veremos con más detalle en otro momento, ¿sí? Pero por encima del estrecho superior tengo lo que llamo pelvis mayor o pelvis falsa, justamente falsa porque no tiene ningún órgano pélvico. En cambio, entre los dos estrechos, entre el estrecho superior y el estrecho inferior, entre los dos estrechos, tengo lo que llamo la pelvis menor o pelvis verdadera. Entre los dos estrechos, o sea, aquí adentro, esto que estamos marcando ahí, esa es la pelvis menor o verdadera. Verdadera porque es la que contiene los órganos pélvicos. Obviamente, el recto, vejiga, en la mujer el útero, ovario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero sepan esa diferencia. Por encima del estrecho superior, pelvis mayor o falsa. Entre los dos estrechos, pelvis menor o verdadera. ¿Estamos?
Ahí tenemos, si alguien tiene dudas, los cartelitos, si alguien se perdió algún detalle. Ahí tienen quién forma cada uno. Muy bien. Lo que les comentaba antes, lo mismo que les decía antes, ¿ven? De color rosadita, la pelvis mayor o falsa, por encima del estrecho, y entre ambos estrechos, la pelvis menor, cada una con el mismo colorcito, ¿ven? Bueno. Bueno, ahora tenemos que hablar un poquito justamente de las articulaciones. Ya nombramos superficies articulares, pero bueno, vamos a verlas con un poquito más de detalle. Comenzamos entonces. La cintura pélvica, la cintura pelviana. ¿Qué articulaciones la forman? Bueno, las marcamos. Las vimos recién. Las articulaciones sacroiliacas y la sínfisis pubiana. Esas son entonces las articulaciones de la cintura pelviana. La sacroiliaca, superficies articulares, recién vimos en el coxal, en su cara interna, en su cara medial, esta carilla articular que tenía forma de oreja. Y si recuerdan, el sacro también tiene a cada lado, en la cara lateral del sacro, una carilla articular que fíjense que también tiene forma de oreja. Por eso pueden encontrarla en los textos, en los atlas, como carillas auriculares. Esas son las superficies articulares, entonces. Por parte del coxal, en la cara interna o cara medial, por parte del sacro, en su cara lateral. ¿Qué tipo de articulación es esta articulación sacroiliaca? Es una articulación plana, es una articulación artrodia. Ahí lo ponemos, plana o artrodia. Y la sínfisis pubiana, ya me lo dice el nombre. La sínfisis pubiana es una sínfisis. Una sínfisis era una articulación cartilaginosa. El cartílago era fibrocartílago o cartílago fibroso y era una anfiartrosis. Profe, entonces, era un pequeño fibrocartílago, ¿sí? Sí, escucho. la articulación sacroiliaca es la que soporta toda la mitad del cuerpo superior. No tanto, en la realidad, lo que soporta el peso del cuerpo, más que nada, es toda la columna vertebral. La que vos tenés un gran peso justamente es en la articulación a nivel lumbosacro, por eso ahí se producen las hernias de disco. Lo que soporta más peso siempre es el sector lumbosacro. Ok. Profe, Sí, escucho. ¿puede repetir, por favor, las superficies articulares de la articulación sacroiliaca? Bueno, eso ya las vimos antes, son esta carilla que vimos recién. Auricular. Que le decimos auricular porque tiene forma de orejita. En el coxal, en la cara medial. En el sacro, en la cara lateral. Gracias. Profe, y la sínfisis pubiana sería pubis con pubis, ¿no? Es pubis, claro, acá la tenés, ¿ves? Ahí. Pubis con pubis, ¿ves? Gracias. Y esto que vemos acá sería el fibrocartílago o el cartílago fibroso. El profe, en esa parte de articulaciones de anfiartrosis y sínfisis, teria, no caso, uma exceção para se movimentarse cuando la mujer estaría embarazada? Todavía no hablé de movimientos. Esperen que termine el tema y después me preguntan. Sí. Articulación sacroiliaca, entonces. Ahí la volvemos a ver. Recuerden que cuando hablamos de ligamentos, ¿qué articulaciones tienen ligamentos? Las articulaciones sinoviales. Y los ligamentos refuerzan la cápsula. Bueno, voy a tener estos ligamentos que vemos aquí, que se llaman sacroiliacos anteriores, o sea, van a reforzar por delante la cápsula articular. Y estos que tenemos aquí atrás, ¿sí? Los que tenemos aquí atrás,
que son los sacroiliacos posteriores. Están los interóseos, pero son difíciles de ver. Sacroiliacos posteriores. Acá en esta imagen se ve mejor. La sínfisis pubiana no tiene ningún ligamento especial, simplemente recordar este disco, esta especie de disco articular que tiene aquí, que es un fibrocartílago o cartílago fibroso. Si vemos, ahí está coloreado, lo podemos ver ahí, de la articulación sacroiliaca, ahí están coloreados y se ven bien. Sacroiliacos anteriores, sacroiliacos posteriores, refuerzan por delante y por detrás la cápsula articular. Alguien me preguntaba recién por los movimientos. Bueno, esta articulación sacroiliaca es una articulación plana, habitualmente uno habla de las articulaciones planas que tienen deslizamiento. Esta articulación tiene muy poco movimiento, pero tiene unos movimientos especiales que tienen nombres puntuales, así como en antebrazo hablábamos de pronación y supinación, que justamente es un movimiento ligero que va a ser el sacro hacia adelante y hacia atrás, y que cobra su importancia en el momento del parto. Esos movimientos se llaman nutación y contranutación, ¿sí? La nutación es esto que les está señalando acá, esta flechita roja, es el desplazamiento, ¿sí?, del extremo inferior del sacro hacia atrás. En realidad, la misma cabecita del bebé, en el momento que pasa, empuja el sacro hacia atrás. Cuando vuelve a posición, se llama contranutación. Acá hay un pequeño videíto para que vean el movimiento. Ahí se ve, ¿ven? Este movimiento que hace, ahí va a volver. Es mínimo, es un movimiento mínimo, pero sepan que son movimientos exclusivos de esta articulación, sacroilíaca, porque también podría ser una pregunta de examen, movimiento de nutación y contranutación, ¿qué articulación lo realiza? Bueno, la respuesta es la articulación sacroilíaca, y sobre todo están presentes en el momento del parto, cuando pasa por ese sector la cabecita del bebé. Eso destáquenlo, porque después no lo volvemos a nombrar en ningún otro momento, este movimiento, ¿eh? Sí. Profesormente, en las mujeres. No, existe, este movimiento existe, pero es un poco más marcado en el momento del parto. Lo que pasa es que es un movimiento que si no, prácticamente no se hace. Gracias. Bueno, de fémur simplemente vamos a, como tenemos que hablar de la articulación coxofemoral, vamos a describir solamente el extremo superior. Obviamente sabemos que el fémur es un hueso largo, par, es el hueso más largo y más pesado que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Pero lo vamos a ver en detalle más la semana que viene. Lo que sí hoy quiero describir es la epífisis superior, porque nos interesa justamente por inserciones que tiene, porque tiene una superficie articular. Entonces describimos, ¿sí?, epífisis superior. Voy a tener, esta es la cabeza del fémur, obviamente tiene forma de esfera. ¿Recuerdan cuando vimos húmero? Dijimos que era un tercio de esfera. Bueno, la cabeza del fémur son 2 tercios de esfera, ¿sí? O sea, no llega a ser una esfera completa. Si una esfera completa tiene 3 tercios, la cabeza del fémur ocupa 2 tercios de esa esfera. Esa es la cabeza del fémur. La cabeza del fémur presenta una pequeña depresión que se ve mejor en esta vista medial, ahí, que es la fosita de la cabeza, se llama fosita de la cabeza, donde se inserta un ligamento que se llama ligamento de la cabeza o ligamento redondo. Por debajo de la cabeza tenemos cuello. Acá es cuello a secas, no es como el número que teníamos cuello anatómico, cuello quirúrgico, no. El fémur tiene un cuello que está abajo de la cabeza, punto. Y después tenemos 2 saliencias grandotas, que se ven mucho mejor, que ahí yo ya puedo ver, trocánter mayor o trocánter menor, pero se ve mucho mejor si yo doy vuelta, el fémur, se ve una vista posterior, están mucho más marcadas. Ahí tenemos, esta saliencia ósea más pequeñita es el trocánter menor,
Y esta grandota que tenemos acá es el trocánter mayor. En este sector interno del trocánter mayor me queda delimitado una pequeña fosa que llamamos fosa trocanteria. Sería el sector póstero interno, puntualmente. Eso es lo que tengo que recordar, entonces, de la epífisis superior o extremo superior del fémur. La cabeza, recordemos que la cabeza es superficie articular del fémur, como vimos para el acetábulo del coxal. La cabeza presenta esta pequeña depresión, ahí la marcamos, fosita de la cabeza para el ligamento del mismo nombre, o ligamento redondo. Por debajo de la cabeza el cuello, y después estas dos eminencias, estas dos saliencias óseas, esta grandota, el trocánter mayor, que lo aprecio en la vista posterior, se puede ver mucho mejor, y el trocánter menor. No se confundan con un... No se confundan con un... Hay un micrófono abierto, chicos. Sí, le quería hacer una pregunta. Ah, sí, escucho. La famosa fractura de cadera también se hace acá en el cuello del fémur. Claro, la fractura de cadera es a nivel del cuello del fémur, y lo que se hace el reemplazo de cadera, se corta toda esta parte, o se puede cortar directamente toda la epífisis superior. Y se pone ahí la prótesis, dentro del cuerpo del fémur. En realidad, o sea, la parte uno habla débil, de fractura de cadera, pero lo que se fractura es el fémur. La parte débil es el cuello, igual que en el... Claro, sí, exactamente. Bueno, gracias. Sobre todo las mujeres que tienen osteoporosis, que el hueso se hace muy débil por dentro, justamente, a partir de la menopausia. Por eso es mucho más frecuente la fractura de cadera en una mujer después de la menopausia, no en un hombre. Profe, igual que el húmero, ¿el fémur tendría un cuello quirúrgico? Acabo de decir que no. Ah, bueno, perdón. Fíjate acá la imagen que solamente habla de cuello. Gracias. El fémur solamente tiene cuello, a secas. Sería lo que le decimos anatómico al del húmero, solamente tiene cuello. Bueno. Detalle. Obviamente que si tengo estas dos eminencias óseas, voy a tener inserciones, Voy a tener inserciones. En el trocánter menor voy a tener una solita, es el músculo psoas ilíaco, o iliosoas, como les guste más. Psoas ilíaco o iliosoas. Solo eso es en el trocánter menor. En el trocánter mayor, acá les voy a poner un texto porque si no se van a hacer lío. Ahí les pongo, ¿ven? Trocánter menor, músculo iliosoas. En el trocánter mayor yo voy a tener inserciones en el trocánter mayor, propiamente dicho, e inserciones en lo que llamamos acá la fosa trocanteria, este sector póstero interno que está señalando esta flechita del trocánter mayor. Entonces, en el trocánter mayor se inserta de los músculos glúteos el medio y el menor. Ahí se los puse en el cartelito para que si quieren le sacan la foto. En el trocánter mayor se inserta músculo glúteo medio y glúteo menor. Y un pequeño músculo que se llama piriforme o piramidal, es lo mismo. Piriforme o piramidal. Y en la fosa trocanteria se insertan los dos músculos obturadores que habíamos mencionado antes, que cubrían el agujero obturador del coxal, los dos músculos obturadores y los dos músculos géminos, todo eso es región glútea. Todo esto es región glútea, piramidal, obturadores, géminos, todo eso es región glútea. Muy bien. Algo que tienen que saber, que lo van a ver en traumatología, pero que algunas veces se pregunta en anatomía también, es este ángulo, ¿ven? Es el ángulo que se forma el cuello del fémur con el cuerpo, ¿ven? Ahí lo tienen marcadito en rojo. Este ángulo que ven acá. Esto sabemos que es cuello, esto sabemos que es cuerpo. Bueno, este ángulo se llama coxa. El nombre de este ángulo se le dice coxa.
Lo normal, como yo les puse acá, coxa normal, es que este ángulo mida alrededor de 130 grados, como dice acá, 125, 130 grados. Eso se llama coxa normal. ¿Qué es coxa? El ángulo que me forma el cuello con el cuerpo del fémur. Y lo normal es justamente que mida 125 a 130 grados. Ya lo van a ver bien en traumatología, qué pasa si ese ángulo es mayor o si es menor. Si ese ángulo es menor, como vemos acá, si ese ángulo es menor de 120 grados, va a haber, como les puse acá, un acortamiento leve del miembro. Hablando así vulgarmente, esa persona es renga. Tiene un miembro inferior ligeramente más corto que el otro. Eso se llama coxa vara. Coxa vara. Y lo contrario, si ese ángulo es mucho mayor, ¿ven? Es mayor de 135 grados, eso se llama coxa valga, y justamente eso es una luxación congénita de cadera. La cabeza del fémur deja de estar en contacto con el coxal. Lo que ustedes tienen que conocer, obviamente, en anatomía es coxa normal, o sea, ¿qué se le dice coxa y cuánto mide lo normal ese ángulo? Entre 125 a 130 grados. A título informativo, ya esto lo van a ver en traumato, pero alguna vez van a leer por ahí coxa vara, coxa valga, que suena muy extraño, ¿qué es lo que significa? ¿Sí? No se deliren con esto, simplemente que es coxa, cuánto mide y se acabó. Bueno, nos vamos a esta articulación importante, que es la articulación coxofemoral, que tengo que conocerla en detalle. Es una articulación muy, muy importante, ¿sí? Hablamos de la articulación de la cadera, sinónimo de articulación coxofemoral. Superficies articulares. Bueno, obviamente tengo la cabeza del fémur. Voy a tener del acetábulo, pero recuerden esa carilla que tenía forma de semiluna. Y acá pasa lo mismo que pasaba con la articulación del hombro, con la glenohumeral, donde teníamos un rodete de fibrocartílago que aumentaba la superficie articular de la cavidad glenoidea de la escápula. Bueno, acá pasa lo mismo, rodeando justamente al acetábulo en ese borde marcado que les había comentado antes, que se llamaba limbo, tenemos este cartílago fibroso o fibrocartílago que llamamos labrum también, lo mismo, labrum o rodete acetabular. Y lo mencionamos como superficie articular, ¿sí? Ahora, como no es completamente redondito ese borde, aquí quedaba abierto, fíjense que acá hay un pequeño ligamentito, como yo les puse acá abajo, porque si no tiene, como dice ahí, como si fuera una forma de herradura o parece como una letra U, queda como incompleto. Entonces, para que quede cerradito este rodete o labrum acetabular, tenemos este ligamentito que vemos acá, que es el ligamento transverso, y ahí me queda completamente cerrado. Ahí se transforma en una letra O. Pero superficies articulares, recuerden, cabeza de fémur, del acetábulo aclaren que solamente es el sector articular. ¿Y cuál era el sector articular? El que tenía forma de semiluna, de media luna. Y lo mismo recuerden, ese rodete o labrum acetabular, que no es más que un anillo de fibrocartílago que lo rodea. Por un lado, aumenta la superficie articular, por el otro lado, los traumatólogos dicen que estabiliza la articulación de la cadera. Ahí tenemos entonces, ¿sí? En una disección, ahí pueden ver, ahí vemos la cabeza del fémur, ahí estamos viendo, ¿ven? Esta que dijimos, esta carilla que tenía forma de semiluna, ahí lo podemos ver. Y esto que estamos viendo acá, todo este borde que estamos viendo acá, ese es el anillo fibrocartilaginoso que dijimos que llamaba labrum o rodete acetabular. Obviamente, cabeza con cavidad es una articulación esferoidea, va a ser una articulación esferoidea o en artrosis. En algunos textos la llama cotiloidea, se los menciono, pero no es muy utilizado. Para nosotros es una articulación
esferoidea, es una articulación en artrosis. Tenemos una cabeza y una cavidad. Es una articulación muy móvil, esta va a tener todos los movimientos. Ligamentos, obviamente tenemos cápsula. Tenemos ligamentos. Bueno, ligamentos tenemos. Estos 3 ligamentos, fíjense, son fáciles de acordarse porque tienen el mismo nombre de los 3 huesos primitivos del coxal. Pubis, ilium, isquion. Entonces tengo el pubo femoral, el ilio femoral y el isquio femoral. Pubo, ilio, isquio. Y vamos a tener el ligamentito que justamente se insertaba en la cabeza del fémur, que se llama de la cabeza del fémur o redondo, que es un ligamento que está dentro de la articulación. Los 3 primeros refuerzan la cápsula. El pubo, el ilio y el isquio refuerzan la cápsula. El de la cabeza del fémur o redondo es un ligamento que está dentro de la articulación y también se dice que contribuye a estabilizar la articulación. Acá tenemos imágenes muy claritas, Fíjense, el ligamento, acá estamos viendo el ligamento iliofemoral y pubofemoral. Fíjense que esto es una vista anterior. El pubofemoral y el iliofemoral refuerzan por delante la cápsula articular. Refuerzan por delante la cápsula articular. En tanto, el ligamento isquiofemoral, ahora vamos a ver bien de dónde va. El isquiofemoral refuerza la cápsula, pero por detrás. Vamos a ver de dónde a dónde va. En estas imágenes se ve bastante bien. Veamos, el ligamento iliofemoral. ¿De dónde a dónde se está insertando? Fíjense, este accidente óseo que vimos hace un ratito. Fíjense, espina ilíaca anteroinferior. Espina ilíaca anteroinferior. ¿Y a dónde va? Y fíjense dónde va, miren, trocánter mayor, trocánter menor. En esta imagen se ve bárbaro. Entonces, el ligamento iliofemoral va de la espina ilíaca anteroinferior al trocánter mayor y al trocánter menor. Ahí se ve perfecto. Luego tenemos el ligamento pubofemoral, obviamente va a extenderse del pubis. ¿Y a dónde va? Fíjense, vemos acá, ¿a dónde viene? Al trocánter menor. Pubofemoral, del pubis al trocánter menor. Recuerden que estos 2 ligamentos refuerzan por delante la cápsula articular. Nos vamos a la vista posterior, y acá lo que más me interesa es este ligamentito que nos falta, que es el isquiofemoral. El isquiofemoral, este se está insertando ¿dónde? Acá veo el borde. Este se está insertando en el rodete acetabular, en el labrum acetabular, y de ahí está yendo a la fosa trocanteria. Desde el rodete o labrum acetabular a la fosa trocanteria. Y acá tenemos, ¿ven? Este ligamento que llamamos de la cabeza o ligamento redondo que está cortado. Fíjense que va justamente de la cabeza del fémur al sector que era no articular, al sector no articular del acetábulo, que decíamos fosa acetabular. Y este ligamento está dentro de la articulación, es intraarticular, y contribuye a mantener la estabilidad de la articulación. Profe, va de la cabeza del fémur hacia... Claro, acá lo ves, ahí está cortadito. Cabeza de fémur, este es el acetábulo, este era el sector articular y este es el sector no articular. Va al sector no articular, que se llama fosa acetabular. Ahí lo ven bien. Ese está dentro de la articulación. Este no refuerza la cápsula, Este está dentro de la articulación. Sí, no tiene que ver con la fosita, ¿no? Se inserta en la fosita, exactamente. Se inserta en la fosita del ligamento. Sí. Se llama fosita de la cabeza o fosita del ligamento redondo. Ahí, gracias. Acá. Ahí está, ¿ven? Ahí está en la fosita. Ahí está el ligamento. Ahí, ¿sí?
¿Quién irriga esta articulación? Eso pueden preguntarle. ¿Quién vasculariza? Bueno, la irrigación principal son estas dos arterias que rodean, fíjense que rodean al cuello del fémur, que se llaman arterias circunflejas. Todo lo que empieza con esa palabra circun es porque rodea una estructura, forma como si fuera un círculo, de ahí viene. Son estas arterias que se llaman circunflejas femorales, que son ramas de la femoral profunda. Esa es la irrigación principal. Las arterias circunflejas femorales, que son dos, una lateral y otra medial, que vienen de la femoral profunda. ¿Ven? Ahí se ven muy bien. Ahí está la femoral profunda y ahí tenemos las dos arterias que rodean al cuello del fémur. Esas son las arterias que le irrigan. En forma accesoria hay una arteria que se llama igual que el ligamentito, ligamento redondo, ligamento de la cabeza del fémur, que es rama de la arteria obturatriz. Esta articulación es como la escapulumeral, la glenumeral. Son articulaciones importantes que tengo que conocerlas en detalle. Obviamente los movimientos son todos, ¿sí? Todos los movimientos que ya conocemos. Flexión, extensión, aducción, abducción, todos, ¿eh? Junto con la glenumeral son las articulaciones más móviles del cuerpo humano. Bueno, muy bien. Ahí está. Bueno, ¿se entendió? Miren que esta articulación es importante, la tenemos que conocer bien. Con esto terminamos entonces la parte ósea y la parte de articulaciones. Articulación coxofemoral, sépala en detalle. Bueno, ¿seguimos? ¿Alguna duda, alguna preguntita hasta acá? Profe, perdón, ¿cuál era la arteria accesoria? Tiene el mismo nombre del ligamento redondo o de la cabeza del fémur. Es igual. Gracias. Bueno, y ahora tenemos que ver un poquito la parte de los músculos, ¿sí? Ahora tenemos que ver los músculos. Cuando hablamos de músculos, así de la cadera, en realidad son músculos de la región glútea. Obviamente todos sabemos dónde está la región glútea, que está en el sector posterior. Pero hay un solo músculo que está en la región anterior y no lo nombramos como músculo de la región glútea. Decimos el músculo psoas-ilíaco y los músculos de la región glútea. Esos son todos los músculos de la cadera. El músculo psoas-ilíaco y los músculos de la región glútea. El psoas-ilíaco tiene una ubicación anterior. Y es un músculo muy particular. Les explico por qué. Fíjense, esto que están viendo acá, este músculo se llama psoas. Primero préstenme atención, después copian, sacan fotos, préstenme atención, por favor. Este es el psoas mayor y este es el ilíaco. Son dos músculos, en realidad dos músculos diferentes. Psoas mayor e ilíaco. Estos dos músculos pertenecen a la pared posterior del abdomen. Posterior del abdomen. El psoas mayor y el ilíaco, cuando veamos abdomen en su momento, todos los músculos del abdomen, vamos a decir, y en la región posterior, psoas mayor e ilíaco. Bueno, la particularidad de estos músculos es la inserción distal. Fíjense que ahí descienden los dos y terminan insertándose en el trocánter menor del fémur. Y ahí se transforma en músculo, como dice acá, iliosoas o psoas ilíaco. Que ahí sí nos interesa para la cadera, porque si no, y si es un músculo del abdomen, ahora ¿por qué me lo dan en cadera? Porque es muy importante justamente la inserción distal. El psoas mayor se une con el ilíaco y comparten la inserción distal en el trocánter menor. Se inserta en el fémur. Y vamos a ver qué función importante cumple. ¿Sí? En forma accesoria tenemos este pequeño musculito que es inconstante. Este, si se olvidan, no nos interesa, es el psoas menor. Psoas mayor, fíjense, acá estoy viendo bien, acá puedo ver bien la inserción del psoas mayor, les voy a poner ahí el cartelito. Fíjense que ahí estoy viendo dónde se está insertando. Principalmente acá, ¿en qué vértebras? Y de T12 a L4. Ahí se ve bárbaro, esta imagen muy clarita, ¿ven?
inserción proximal de T12 a L4. El músculo ilíaco, ya sabemos, decíamos que tapizaba, hace un ratito vimos la cara interna del coxal, la cara medial, dijimos que esta era la fosa ilíaca. ¿Sí? Entonces, el psoas mayor se inserta en estas vértebras, de la última torácica a la cuarta lumbar. El ilíaco tapiza la fosa ilíaca del coxal. Y lo que más me interesa ahora, la inserción distal es en el trocánter menor, juntos, por eso pasa a llamarse músculo iliosoas o psoas ilíaco. Y si hablamos de la función, fíjense, ¿cuál es la función que tiene este músculo? Es el principal flexor de la cadera. Muchos caen en esta pregunta, puede aparecer en el examen, ¿cuál de los siguientes músculos es el principal flexor de la cadera? Y como todo el mundo asocia región glútea con cadera, empiezan a contestar cualquier cosa. El glúteo mediano, el piramidal, el gémino. No, el principal flexor de la cadera, y cuando digo flexor de la cadera es esto, flexiono el muslo sobre el abdomen, ¿sí? Bueno, el principal flexor de la cadera es este músculo, el iliosoas o psoas ilíaco. Como función accesoria son rotador de la cadera también. Profe, por eso le dedico un ratito a este músculo, por eso le dedico un ratito, porque es el principal flexor de la cadera. No se olviden que existe. Sí, escucho. Profe, perdón, ¿puede repetir la parte de cuál es el principal músculo de la cadera? ¿Que repita qué? No te entendí. Lo principal músculo de la cadera. Y la cadera, este que estamos viendo ahora es la región glútea. Esos son los músculos de la cadera. Sí, pero hablaste que hay un principal, el principal. No dije que hay ningún principal. Estoy hablando, dije que estaba este músculo y los de la región glútea. No hablé de ningún la principal función este es el principal flexor de la cadera. De la cadera. Como función, no como principal músculo. Sí. Ah, sí, gracias. ¿Estamos? Bueno. Va a estar inervado por el nervio femoral, que es rama terminal del plexo lumbar, y las ramas colaterales del plexo lumbar. Pero bien remarcadito. Me quedó una duda. Bien remarcadito, por favor, la función. Esto con colores. Principal flexor de la cadera. Subrayado y con colores. Profe, ¿podría repetir la inervación? Porque el PDF en mi pantalla se ve cortado. O sea, dice inervación, pero no se llega a leer lo que dice abajo. Nervio femoral. La principal inervación es el nervio femoral. Gracias. Eso es del psoas ilíaco. Sí, del psoas ilíaco estoy hablando. Sí. Sí. A ver, Damián Navarro, ¿me querés preguntar algo? Sí, son dos músculos, pero son dos músculos, en un momento pero comparten la inserción distal. Sí. Pero psoas ilíaca son dos músculos que comparten la parte distal. Y por esta inserción, es el principal flexor de la cadera. Bueno, gracias. Pero sepan que vienen desde el abdomen. Son dos músculos que vienen de la pared posterior del abdomen. ¿Ah? Sí, perfecto. Bueno, vamos ahora entonces a los músculos de la región glútea. Músculos de la región glútea. En el primer plano, el glúteo mayor. Músculo glúteo mayor. En el segundo plano, el glúteo medio o mediano. Y después tenemos varios musculitos donde tenemos el glúteo menor y una serie de músculos que en conjunto llamamos pelvitrocanterios. ¿Por qué? Porque se insertan en algún punto de la pelvis y de ahí se dirigen al trocánter mayor. Por eso todos estos músculos que yo les puse acá con esta llave
se los conoce en conjunto como los pelvitrocanterios. Ahí tenemos el músculo piramidal, los dos géminos o gemelos, superior e inferior, los dos obturadores y el cuadrado femoral. Estos son todos los músculos de la región glútea. Muy bien. Nos vamos a glúteo mayor. Glúteo mayor, como pueden ver, ocupa todo el primer plano. No veo absolutamente ningún otro músculo. ¿Dónde se inserta este músculo? Bueno, si recordamos, la inserción proximal tenemos, obviamente, por un lado, recuerdan la cresta ilíaca que mencionamos antes, borde superior del coxal. Tenemos la cresta ilíaca, la cresta del sacro, acá fíjense, se está insertando en el sacro, cresta del sacro, cresta ilíaca en el coxal, y luego teníamos la fosa glútea en la cara externa del coxal, la fosa glútea. Esas son todas inserciones proximales, ¿ven? Cresta ilíaca, cresta del sacro, aquí tendríamos fosa glútea, cara externa del coxal. Inserción distal, eso se inserta en esta línea bien rugosa, marcada, que tiene acá el fémur, pero que pertenece al cuerpo del fémur, por eso hoy no la vimos, que se llama tuberosidad glútea. Ahí se las marqué con esta rayita en rojo, ahí. Esa es la tuberosidad glútea, esa es la inserción distal. Entonces, se inserta en la cresta ilíaca, en la cresta del sacro, en la fosa glútea, esas son inserciones proximales, y distalmente viene a la tuberosidad glútea del fémur. Ese es el glúteo mayor. Ahí lo vemos en la imagen cadavérica. ¿Ven que ocupa toda región glútea? Si yo no lo corto, no veo absolutamente ningún otro músculo. Glúteo mayor. Es que las chicas sueñan con tenerlo trabajadito, bien paradito en el gimnasio. Es este músculo. Muy bien, luego tenemos glúteo medio y glúteo menor. Fíjense, acá veo segundo plano, glúteo medio. Acá está glúteo medio, y abajo del glúteo medio está el menor. Los otros dos músculos glúteos, tanto el mediano como el menor, también se van a insertar en la cresta ilíaca, ahí lo puedo ver, también se inserta en la cresta ilíaca y también en la fosa glútea del coxal. Inserción distal, como habíamos visto hace un ratito cuando vimos fémur, va directamente al trocánter mayor. Cresta ilíaca, fosa glútea, al trocánter mayor. Y después tenemos este músculo que tenemos que recordar muy bien, el piriforme o piramidal, porque es un músculo guía de la región, porque justamente por arriba y por debajo de él van a pasar importantes elementos vasculonerviosos. Por eso este músculo hay que recordarlo bien, piramidal o piriforme. Después vienen, fíjense, estos tres musculitos, que están los tres juntitos. ¿Por qué? Porque comparten una inserción en el trocánter mayor. ¿Ven que están los tres juntitos? Bueno, el que está en el medio, ese es el obturador interno. El que queda por arriba es el gémino superior y el que queda por abajo es el gémino inferior. ¿Ven que están los tres unidos? El del medio es el obturador interno. Arriba, gémino superior, abajo, gémino inferior. Y este que ven acá es el cuadrado femoral. El que no se ve acá es el obturador externo, pues si no habría que cortar más y no se ven bien. Estos recuerden que los llamamos pelvitrocanterios, no vamos a estar con tanto detalle, son los que se llaman pelvitrocanterios, van de algún punto de la pelvis al trocánter mayor. Porque trabajan en conjunto, van a ver que las funciones, por eso se los maneja en grupo. Profe, ¿y el piramidal o piriforme también va de la también pelvis son al todos trocánter mayor? pelvitrocanterios, son todos pelvitrocanterios. Perfecto. Tenés los glúteos por un lado y los pelvitrocanterios por el otro. Les repasamos, ya esto lo habíamos visto, con un poquito más de detalle, esto lo habíamos visto antes, repasemos. En el trocánter mayor directamente se inserta
glúteo medio, glúteo menor y el piramidal o piriforme. Recuerden que el glúteo mayor, no metan la pata, el glúteo mayor va a la tuberosidad glútea del fémur, que es esta zona, es esto. ¿Ven? Eso es la tuberosidad glútea, ahí va el glúteo mayor. En cambio los otros me quedan más acá arriba en el trocánter mayor. Ojo que eso pueden caer en una pregunta de choice. ¿Mm? Y después, en lo que llamamos la fosa trocanteria, que estaba en este sector póstero interno del trocánter mayor, se insertan los dos obturadores y los dos géminos. ¿Puedes repetir? Pero en resumen, todo es trocánter mayor, todo en resumen es trocánter mayor, por eso lo de pelvis trocanterios, todo este pequeño grupo de músculos. Sí. Ese es el concepto que quiero que les queden. Glúteo medio y glúteo menor también al trocánter mayor. El único que no va al trocánter mayor de todo este grupo es el glúteo mayor, que se inserta en esta línea bien marcada, esta, que es la tuberosidad glútea. Y estos tres músculos tienen un tendoncito común, por eso están como los tres abrazaditos, tienen un tendoncito común que va ahí al trocánter mayor, a la fosa trocanteria. Ahí vemos los glúteos, ¿ven? En un preparado cadavérico, glúteo mayor, ahí tienen glúteo medio, ¿ven? La inserción, esto es cresta ilíaca, este borde, esa es la cresta ilíaca, ahí tienen glúteo menor, ahí tienen los tres glúteos, y ahora lo vamos a ver más de cerca, ese es el músculo piramidal o piriforme, los tres chiquititos que mencionábamos recién, obturador interno, gémino superior, gémino inferior, y este cuadradito, el cuadrado femoral. Acá los tienen en grande, ¿ven? Retiré el glúteo mayor, fíjense la cantidad de fibras que tiene, es uno de los músculos con más cantidad de fibras musculares, el glúteo mayor. Ahí vemos glúteo medio, abajo de este está el glúteo menor, y ahí vuelvo a ver, ¿ven? El piramidal, los tres que comparten el tendoncito, obturador interno, gémino superior o gemelo, es lo mismo, inferior, y el cuadradito, cuadrado femoral. Con respecto a las funciones, dijimos que el principal flexor de la cadera no es ninguno de estos. El principal flexor de la cadera vimos recién que era el psoas ilíaco, subrayado y con colores. ¿Cuál es la función del glúteo mayor? La función es la función opuesta, es el principal extensor de la cadera. Por favor. Obviamente participa en la bipedestación. Cuando yo estoy de pie, este músculo está contraído, es un músculo muy fuerte, por eso tiene tanta cantidad de fibras musculares. En la bipedestación yo necesito tener bien extendida mi cadera. Ya después vamos a ver que necesito que esté bien extendido mi muslo. Como función accesoria es rotador externo de la cadera. Está inervado por el nervio glúteo inferior, que es rama del plexo sacro. Los otros dos glúteos, glúteo medio y glúteo menor, son abductores de la cadera como función principal, por eso lo pongo en negrita, y rotadores internos. Abductores y rotadores internos. Y todo el grupo que vimos como pelvitrocanterios, del piramidal para abajo, todo ese grupito de músculos que dijimos que era pelvitrocanterios, son rotadores externos de la cadera. El glúteo mayor lo inerva el nervio glúteo inferior, rama del plexo sacro. Glúteo medio y glúteo menor, el nervio glúteo superior, también rama del plexo sacro. Y los pelvitrocanterios están todos inervados por ramas del plexo sacro, con una única excepción, que es el músculo obturador externo. El obturador externo lo inerva el nervio obturador. El nervio obturador no es del plexo sacro, sino del plexo lumbar.
¿Sí? Entonces así nos queda bien el cuadrito de las funciones de los músculos de la región. Entonces, ¿cuál inerva el pelvitrocanterios? Pelvitrocanterios son ramas del plexo sacro. La excepción es el obturador externo, que lo inerva el nervio obturador, que viene del plexo lumbar. Muy bien. Bueno, y ahora quedaría hablar un poquito de irrigación e inervación. Como ustedes me digan, dejo acá, si no sigo. Nos quedaría hablar un poquito de la parte, como ustedes me digan. ¿Sigo? Siga, profe, por favor. Bueno, perfecto. Entonces, nos queda hablar un poquito de los elementos vasculares y nerviosos de la región glútea. Ahí volvemos a ver, ¿ven? El músculo guía de la región, por eso les dije, no me puedo olvidar de este musculito, que es el músculo piramidal o piriforme. Fíjense, si yo veo esta imagen, ¿qué elementos salen por arriba de este músculo? ¿Ven? Ahí está. Acá yo veo un paquete vasculonervioso, entonces por arriba del músculo piramidal va a pasar el paquete vasculonervioso glúteo superior. El paquete glúteo superior. Ese sale por arriba del músculo piramidal. La arteria glútea superior, el nervio glúteo superior, eso es por arriba del músculo. Ahora, por abajo del músculo voy a tener, obviamente, si por arriba pasaba el paquete glúteo superior, por abajo voy a tener el paquete glúteo inferior. Voy a tener el nervio más grueso de todo el cuerpo humano, que todos lo conocen, el nervio ciático. Ese va a salir por abajo también. Y voy a tener un paquete, que es el paquete pudendo. Entonces, por abajo del piramidal, ahí les pongo el cartelito, el paquete glúteo inferior, paquete pudendo interno y nervio ciático. Bien sabido esto, ¿eh? Muy, muy popular. ¿De dónde vienen estas arterias? Nombramos arterias glúteas, la arteria obturatriz. Bueno. Les hago un comentario breve, porque si no, uno no entiende de dónde salen estas arterias. Esta es la aorta abdominal. Esto es aorta abdominal. La aorta abdominal me va a dar como ramas terminales estas dos arterias que ven acá, que se llaman ilíacas comunes. Aorta abdominal, arterias ilíacas comunes. Las ilíacas comunes se dividen en esta que ven ahí, que se va hacia la pelvis, esa es la ilíaca interna, y esta va a ser la ilíaca externa. Entonces, aorta abdominal me va a dar estas dos arterias que llamo ilíacas comunes. Antes se le decía ilíaca primitiva, es lo mismo. Y estas ilíacas comunes, fíjense que se bifurcan en dos arterias. Las que van hacia la pelvis, le digo ilíaca interna. La que va hacia afuera es la ilíaca externa. La ilíaca externa tengo que conocerla también porque fíjense después en quién se transforma. En arteria femoral. La ilíaca externa después se transforma en arteria femoral. Y acá tengo la arteria ilíaca interna, que es la que me va a dar estas ramitas de las que estamos hablando ahora. Entonces, ahí tiene el cartelito. La arteria ilíaca interna. ¿Vuelvo para atrás? Pongo para atrás. Gracias. Ahora nadie le va a preguntar de quién es rama la ilíaca interna, pero me gusta que lo entiendan, que es rama de la ilíaca común, que viene de la aorta, nada más y nada menos que de la aorta. Entonces, esta ilíaca interna entra en la pelvis, y las ramas que me va a dar se dividen en intrapélvicas y extrapélvicas. ¿Por qué esa diferencia? Porque las ramas que llamo intrapélvicas nacen dentro de la pelvis y quedan dentro de la pelvis. Esas no nos interesan ahora porque son las que irrigan los órganos del aparato reproductor. Así que ahora para este parcial no me interesa. Pero me da ramas extrapélvicas, que son las que nacen en la pelvis, pero abandonan la pelvis. Por eso las llamo extrapélvicas. Las intrapélvicas nacen y quedan dentro de la pelvis.
Las extrapélvicas nacen en la pelvis, pero tienen que salir de ella, la abandonan. Por eso son extrapélvicas. ¿Qué son las que me interesan ahora? Las ramas extrapélvicas de la ilíaca interna son estas que estuvimos mencionando. Hablábamos de paquete pudendo, paquete glúteo. Entonces, la glútea superior, la glútea inferior, la pudenda interna y la obturatriz, la que justamente pasaba por el agujero obturador, son las ramas extrapélvicas de la ilíaca interna. Que acá las vemos en la imagen, ¿ven? Esto es ilíaca común, esto es ilíaca común, este es ilíaca interna, este es ilíaca externa. La ilíaca externa se va a transformar en femoral, así que de esa hablaremos la semana que viene. La ilíaca interna, las ramas extrapélvicas, ahí vemos glútea superior, glútea inferior, también llamada isquiática, pudenda interna y obturatriz. Fíjense que todas abandonan la pelvis, ¿ven? Todas se van de la pelvis, estas 4 se van de la pelvis. Y ahora yo tengo que saber por dónde abandonan la pelvis, por dónde van a salir. Muy bien, acá tenemos una imagen muy linda. Fíjense, ahí vuelvo a ver el músculo piramidal. Esta es la arteria, ahí la marcamos, la arteria glútea superior, y esa es la arteria glútea inferior. Y acá tengo la pudenda interna. Bárbaro. Sabemos entonces que las 3 son ramas de la ilíaca interna, son ramas extrapélvicas. Glútea superior dijimos que va, la veo aparecer por encima del músculo piramidal. ¿Pero por dónde sale de la pelvis? Por esta escotadura que habíamos nombrado hace un rato en el coxal, por la escotadura ciática mayor. Entonces, pregunta de examen. La arteria glútea superior abandona la pelvis ¿a través de qué? A través de la escotadura ciática mayor. Y lo hace por encima del músculo piramidal. La arteria glútea inferior hace lo mismo, abandona la pelvis por la escotadura ciática mayor. ¿Ven? Esa es la escotadura, es exactamente igual. La diferencia es que lo hace por debajo del músculo piramidal. Obviamente estas 2 arterias irrigan la región glútea. El nombre lo dice, arterias glúteas irrigan la región glútea. Profe, ¿puede repetir de nuevo sobre la glúteo superior? Las 2 arterias glúteas, entonces, arteria glútea superior y glútea inferior, abandonan la pelvis a través de la escotadura ciática mayor. Las 2 hacen lo mismo. La diferencia es que la glútea superior lo hace por encima del músculo piramidal y la glútea inferior lo hace por debajo del músculo piramidal. Ambas irrigan la región glútea. Muchas gracias. La otra arteria es esta, la pudenda interna, y esta es una arteria especial porque no va a irrigar la región glútea. La arteria pudenda interna va a irrigar genitales externos, va a irrigar parte de lo que se llama el periné. Entonces, es muy particular, presten atención. La pudenda interna también, ahí la estamos viendo, abandona la pelvis por la escotadura ciática mayor. Bárbaro. Y lo hace por abajo del piramidal. ¿Ven? Ahí la tienen. Igual que la glútea inferior. Abandona la pelvis por la escotadura ciática mayor y lo hace por debajo del piramidal. Pero no irriga región glútea. Va a irrigar genitales. Entonces tiene que volver. Es la única de las arterias que abandona la pelvis, pero necesita volver a ingresar. ¿Y por dónde ingresa? Por la otra escotadura, que es la escotadura ciática menor. La escotadura ciática menor. Repito entonces, arteria pudenda interna, abandona la pelvis por la escotadura ciática mayor, por debajo del músculo piramidal, pero vuelve a ingresar por la escotadura ciática menor. Irriga genitales externos y músculos de periné, no región glútea. Nos vamos a los nervios. Nos vamos ahora a los nervios. Y pasa algo muy parecido. El nervio glúteo superior, que
rama del plexo sacro, el nervio glúteo superior, que es rama del plexo sacro, lo mismo, abandona la pelvis por la escotadura ciática mayor, lo mismo que la arteria, por arriba del piramidal, exactamente igual. El nervio glúteo inferior hace lo mismo que la arteria, abandona la pelvis por la escotadura ciática mayor, pero por abajo del piramidal, lo mismo que la arteria. El nervio pudendo interno también va a hacer lo mismo. Abandona la pelvis por la escotadura ciática mayor, pero vuelve a entrar por la menor. Eso es fácil porque los nervios del mismo nombre hacen lo mismo que las arterias. Eso es exactamente igual. Nervios glúteos, glúteo superior, glúteo inferior y pudendo, son ramas colaterales del plexo sacro. El glúteo superior inervaba al glúteo medio y al glúteo menor. El glúteo inferior inerva al glúteo mayor. El pudendo no inerva nada de región glútea. El nervio ciático, el nervio más grueso, el nervio ciático, el nervio más grueso del cuerpo humano, sale por debajo del músculo piramidal. Es la rama terminal del plexo sacro, es la única rama terminal del plexo sacro. Y no inerva ningún músculo de la región glútea, porque uno ve semejante nervio en la región glútea, bueno, subrayado y con colores, el nervio ciático no inerva ningún músculo de la región glútea. Para finalizar, obviamente, el músculo glúteo mayor es el músculo más utilizado cuando quiero dar una inyección intramuscular. Obviamente, ¿por qué? Porque tiene mucha cantidad de fibras musculares, es muy grueso, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a pinchar? Siempre se pincha en estos cuadrantes, el cuadrante superoexterno. Yo cada cachetito de la cola, ¿ven? Lo divido en 4 cuadrantes. Bueno, y siempre aplico en el cuadrante superoexterno. ¿Por qué? Porque no quiero estar tranquila de que no voy a pinchar el nervio ciático. Si yo llego a clavar a la aguja directamente en el nervio, es un dolor, que es una cosa imposible. Entonces yo tengo que estar tranquilo de jamás pinchar el nervio ciático. Entonces nunca en los sectores inferiores de los cachetes de la cola, siempre arriba. ¿Ven? Esa es la zona. Cuadrantes superoexternos. De la cresta ilíaca, pueden palpar si quieren la cresta ilíaca, ese borde. Bueno, de ahí un poquito más abajo. Nunca acá, nunca en esta zona, porque corro el riesgo de pinchar el nervio ciático. ¿Sí? Bueno, eso sería entonces lo más importante de la clase de esta semana. Sepan bien estos nervios por dónde entran, por dónde salen, y después denle una miradita a plexo lumbar, plexo sacro, que lo tienen ahí en la clase troncal, que no es difícil. Pero sí sepan bien esto, cuáles van por la escotadura ciática mayor, cuál es el único que vuelve a entrar por la menor, ¿sí? Que eso se pregunta mucho. El nervio obturador, obviamente, el nervio obturador abandona la pelvis por el agujero obturador. Ya veremos qué inerva, que va al muslo, que es la semana que viene. Bueno, preguntas, inquietudes. Disculpe, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Digan lo que quieran. ¿Usted podrá subir esta clase grabada o no? Por ahora no se puede. Por ahora, porque para eso están las clases troncales, lo que llaman, que esta semana le tocó a otro docente. Entonces, como que, bueno, cada docente tiene sus momentos y sus clases. Entonces, estas por ahora no se pueden. Yo le pregunto porque le escucho en vivo. Sí, porque es muy entendible su clase, entonces estaba averiguando por eso. No, hay algunos videos le pagamos míos. un extra. Le pagamos un extra. Pongo la latita, propinas, ¿vieron ahí? Pero vieron que cada docente, yo tuve la de brazo codo, la de columna, bueno, entonces cada docente, bueno, pero esto fue un pedido mío de este año de hacer una
una clase teórica, porque bueno, yo siempre he tenido muchos alumnos que me han seguido, bueno, me parecía que era una forma de ayudarlos, de estimularlos, no que el que toca exclusivamente el Zoom conmigo, aparte en el Zoom hacemos un repaso, y me pareció que era para darles una mano. Y a partir de